Muy buenas noches. Creo que ahora sí ya estamos transmitiendo en directo por primera vez este programa en Ninja Pop TV, este programa que esperamos tener, bueno, pues esperamos que dure mucho. Eh, no solamente son unas cuantas transmisiones y que básicamente es los comentarios sobre nuestro club de lectura que tenemos en Memes Literarios. Eh, Así que bueno, es el Oscuro Rincón Checo, primera, primera vez transmitiendo en YouTube. Eh, que ahora sí que este es diferente a transmitir en Facebook porque aquí las pendejadas que uno diga ya se quedan grabadas para siempre. Pero bueno, vamos a entrarle sin miedo porque hoy vamos a hablar de Raymond Carver. Bueno, primero también si me pueden confirmar, la gente que me está viendo en vivo, si se escucha, porque como bien se echaron todo el drama, fue una bronca transmitir. Tuvimos problemas con Facebook para transmitir y pues nos venimos acá a YouTube, pero es la primera vez que lo hacemos, así que ténganos paciencia. Eh, lo que estoy viendo es si el micrófono, sí, el micrófono se llega a escuchar, ¿no? Se escucha y se ve claro. Perfecto. Ya tenemos la confirmación de que se escucha y se ve claro. Muy bien. Bueno, primero que nada, entonces, vamos a empezar pues por hablar un poquito de lo que va a ser este programa. Básicamente vamos a estar comentando en vivo con todos los lectores que están en nuestro club de lectura, libros diferentes. Es un libro cada 2 semanas. Es decir, que vamos a estar leyendo 2 libros al mes. Ya hemos leído en el club de lectura, como toda la gente que ya está participando desde el inicio lo sabe, varios libros, entre ellos La Carta de Profundis de Oscar Wilde, entre ellos El Cuento de la Criada de Margaret, olvidé el nombre, pero bueno, me lo recuerdan. Y el otro cuento perdón, el otro libro es el de el doctor el neurocientífico Oliver Sacks, el escritor Oliver Sacks, neurocientífico que escribió este buenísimo libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Margaret Atwood, gracias, Line Faust, por recordarme. Luego la memoria me falla muy cañón. Pero bueno, por eso es importante aclarar también esto. Este es un video de lectores para lectores. No únicamente voy a estar yo, conforme pase el tiempo van a haber otras personas compartiendo eh, este tipo de videos, platicando en este tipo de videos, otros administradores de memes literarios, pero bueno, por hoy están conmigo para platicar de Raymond Carver. Dice Lain Faustus, estaba terminando el último cuento de Raymond Carver. Ok, ahorita le entramos a Raymond Carver. Vamos a dar los agradecimientos necesarios. El primero es a nuestro patrocinador BookMate, sin el cual no sería posible hacer esto, porque ellos fueron los que nos están, pues se les ocurrió darnos el presupuesto para empezar a hacer esto y ojalá que esto continúe. Por lo pronto sigue todo diciembre. Eh, pero bueno, yo lo que les recomendaría sería, si les gusta BookMate, si ya la probaron, si no la han probado, pruébenla, porque neta eso es lo primero, que la prueben y vean si es cierto que está tan chida como les decimos. La verdad es que sí es una aplicación muy, muy, muy útil para leer, sobre todo para lectores frecuentes, que leen pues más de 1 o 2 libros al mes, porque ahí es donde conviene bastante económicamente, porque la aplicación cuesta 80 pesos al mes y 80, muy pocos libros cuestan eso, la mayoría cuestan pues, por lo menos unos 100 por ahí, eh, 100 y algo. Entonces, si tú lees 2 libros al mes, definitivamente hace sentido tener esta aplicación y se la recomendamos muchísimo. Y todos los libros que vamos a estar leyendo van a estar en esta aplicación, en BookMate. Muy bien, entonces terminado el anuncio, como siempre, de BookMate, eh, pues bueno, comentarles nada más eso. Este programa es de lectores para lectores, porque como siempre les digo, yo no estudié letras, yo no soy realmente experto en letras. Vamos a intentar que vengan de vez en cuando personas expertas, pero les hablo como un lector más. Eso es lo importante. Va. Pues vamos a entrarle ahora sí al asunto de Raymond Carver. Eh, Raymond Carver, este escritor norteamericano de, pues, considerado de realismo sucio, quizá uno de los predecesores del realismo sucio, eh, y además un escritor no tan leído. Sí tiene, obviamente tiene su fama entre los círculos de lectores de este tipo de literatura y entre los literatos ya más clavados,
Pero definitivamente no, yo considero que no es tan leído como merecería ser. Carver es un autor que tendría que ser mucho más leído. Es un autor que reta mucho. Eso es lo que estuvimos viendo en el club de lectura. Vi varios de sus comentarios comentando cómo casi no les gustaba Carver en un inicio, cuando leyeron los primeros cuentos, que es el de Mecánica Popular, el primero que aparece en la lista, y no recuerdo cuál otro, pero ahorita los vemos, vamos a ir uno por uno. Eh, y el asunto entonces es que sí es un autor que te reta y que te puede costar trabajo si no estás acostumbrado a leer este tipo de literatura, que es una literatura caracterizada por una gran economía en el lenguaje, una gran economía en el lenguaje. Así que por favor, quienes están ya conectados, ayúdenme empezando, como siempre lo hacemos, esto depende mucho de su participación, ayúdenme comentando un poco qué es lo que opinan de qué les pasó con Carver. Yo sé ya por los comentarios que leí en el grupo que a algunas personas les costó trabajo, como bien dice ya aquí Marlene Estrada, dice, me costó trabajo leerlo al principio, no me llamaba del todo la atención, pero al llegar a Catedral me encantó y de allí me agarré a leer los otros dos completos. Muy bien. Lain Faustus dice, siento que es como el trabajo de Junji Ito, solo los que lo han leído lo entienden. No he leído a Junji Ito, sinceramente no sé ni quién sea, pero el asunto con Carver es que, como dice bien Marlene, puede costar trabajo en un inicio, pero va pasando y le vas agarrando el gusto. Es de esos autores que requieren a veces de más de una lectura. Dice Lain Faustus, de los que leí Catedral tuvo un final hermoso. Efectivamente, coincido contigo, el cuento de Catedral es una hermosura justamente por su final y cómo va construyendo Carver ese final. Pero bueno, ahorita llegaremos a Catedral, vamos paso por paso. Dice Lain, es un dibujante japonés. Órale, pues voy a buscar algo sobre él, puede ser interesante. Junji Ito es una recomendación de Lain Faustus. Marlene Estrada dice que opina lo mismo, que Catedral es hermosísimo. Sí, es un cuento, para mi gusto es la mejor obra de Carver. Es una opinión personal, yo creo que no hay otro cuento parecido en cuanto a cómo llega el clímax y cómo lo termina. Es poético. Esa es una característica de Carver, porque Carver es poeta, aparte de escritor de cuentos, de relato breve, él es poeta. No he leído tanto su poesía, eh, no sé decir qué tan bueno sea como poeta, pero como narrador poeta es increíble. Andrea Martínez dice, no entiendo muy bien por qué describe tanto la comida y los festines, la importancia de estos. Eh, Probablemente lo hace más que nada por una cuestión de crear una imagen de cotidianidad, de que tú como lector te encuentres en una situación completamente cotidiana, nada extraordinario. Pero vamos a entrarle poco a poco a eso. Dice Verónica Gavilanes, para mí fue difícil porque los finales eran un poco abruptos. Construía muy bien la tensión que iba creciendo y luego daba la impresión de que no pasaba nada. Eso pasa mucho con los cuentos de Carver, da la impresión de que no está pasando absolutamente nada durante un buen rato. Y justamente ahí radica parte de su grandeza, por así decirlo. Dice, la Infastus, me quedo con la duda de vecinos de qué eran las fotos que encontraron. Claro que es parte también de ese misterio que construye Carver. Mira, para empezar a hablar de Carver, a mí me gustaría, primero que nada, dividir de forma completamente no académica, esto es un juego, un ejercicio de la imaginación como lector, eh, dividir a los escritores por el momento en dos tipos de escritores. Están los Hemingways y están los Faulkners. Yo siento que llegó un momento de la literatura en el que ellos dos marcaron muy claro un hacia dónde y hacia dónde. Radicalmente distintos. De hecho, no sé si ustedes conocen aquella controversia que hubo entre Hemingway y Faulkner, en el cual Faulkner comentó algo sobre que Hemingway no conocía palabras del diccionario prácticamente, o algo así, no recuerdo exactamente la anécdota, pero básicamente lo que hizo Faulkner fue una crítica a Hemingway por su corto vocabulario, porque pues, Hemingway era directo, era golpe, así, súper económico Hemingway. No sé si alguna vez leyeron su cuento Los Asesinos. Yo la primera vez que leía a Hemingway, el cuento de los asesinos, eh, la verdad es que no supe si me gustó o no, pero dije, aquí hay algo. No, pero fue muy extraño porque era como muy distinto a lo que yo había leído antes, porque es así, es corto, es breve, casi no te dice mucho, no te obliga a ti a imaginarte qué está pasando por la cabeza de los personajes, qué está pasando en general. Y Carver es un Hemingway en ese sentido, no es un Faulkner.
que Faulkner es esta persona mucho más grandilocuente. Y en esta controversia, pues al final Hemingway le contestaba, ¿no? Que pobre Faulkner, que cree que la buena literatura está en las grandes palabras, o que las grandes emociones están en las grandes palabras. Estoy parafraseando, no exactamente lo que dijeron. Dice Laín Faustus, creo que son como ver una parte de la vida de alguien. Llegas, escuchas una plática ajena, pero te vas antes del final. Me encanta pues esta comparación que haces, esta analogía que haces. Definitivamente es algo así como llegar, ver una parte cualquiera de una vida de un clase medieros típicos, y te vas antes de que termine de pasar algo. Eso pasa mucho en los cuentos de Carver. En fin, entonces el asunto es que Carver termina siendo un escritor que usa muy pocas palabras, que es casi lo que podría yo llamarlo cinematográfico. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué me refiero con cinematográfico? Que casi parece que él como escritor es una cámara, que nada más está diciendo lo que está ahí, sin entrar demasiado en detalle. Es como si te estuviera poniendo muy claro, pues está esta escena con estas personas hablando, platican de esto, y tú lo vas viviendo tal cual, como esa escena cotidiana, vaya, que pasa en cualquier momento. Eh, y este Carver tiene mucho eso, tiene esta manera de con muy poco, eh, hacer que tú te imagines un montón lo que está pasando, pero a la vez va creando un poco de tensión. Dice Verónica Gavilanes, esta semana estuve leyendo cuentos de Alice Munro y pasa lo mismo, muy buena descripción de la vida cotidiana y un final ambiguo que no lleva a algo en específico. Claro, es justamente por lo cual Carver es reconocido como uno de los escritores más importantes, que insisto, siempre es una tontería, creo yo, hablar de el mejor escritor. Eh, Habrá gente como Bolaño que decía de Carver que junto con Chekhov, él o Chekhov eran uno de los, o sea, el mejor, uno de ellos era el mejor escritor de relatos breves del siglo XX. Eh, pero fue Bolaño quien dijo eso. Y es un poco ocioso o inútil ponernos a discutir si son los mejores o no, pero Carver definitivamente entra en esa categoría de escritores que vale la pena mucho leer en relato breve. Por esto que vamos a empezar primero con Mecánica Popular. Mecánica Popular, un cuento muy corto, prácticamente es una página o 2 páginas cuando mucho. Por cierto, les voy a presumir aquí este que tengo, que es una colección en inglés de todos los cuentos de Carver. Eh, Incluso vienen los cuentos sin las ediciones de Leach. Ese es otro punto muy importante para entender la economía de Carver y cómo es que Carver llega a escribir de esta manera. Gran mérito, gran responsabilidad la tiene su editor de los primeros 3 libros, Gordon Lish. Gordon Lish, que a partir de Catedral ya no participa tanto como participó en sus 2 primeros libros. Laín Faustus, de él le dice, siendo sincero, al final me hizo reír, soy una mala persona de Mecánica Popular. Sí, es que es muy abrupto, pero fíjense, vamos a encontrar el libro por acá, digo el libro, el cuento, que es este cuento, Mecánica Popular, viene en el libro de qué hablamos cuando hablamos de amor. Es su segundo libro realmente. Segundo libro en el cual Leach participa para la edición. Y si Carver ya había tenido un mentor en la universidad que le había enseñado a ser muy económico en su lenguaje, Leach le dice, pues ya lograste que nada más sean, en vez de 25 sean 15 palabras, pero ahora tienes que lograr que sean 5 palabras. Que digas lo mismo, pero con 5 palabras. Y Lish le metía mano, a veces cambiaba y reescribía la historia, y eso llegó a causarle conflicto en algún momento con Carver, porque Carver para Catedral ya le dijo a Lish, oye, no, espérame, creo que ya estamos siendo 2 los que escribimos en vez de ser únicamente yo el que escribo. Entonces en Catedral, hay una entrevista que le hacen a Lish en donde Lish acepta y dice que se dio cuenta que para Catedral ya no podía mamar tanto y cambiar tanto los cuentos de Carver, porque ya era evidente que ya le molestaba a Carver. Entonces Catedral es la última colaboración que tienen juntos Leach y Carver, que Leach se obsesiona con hacer de Carver, ve algo en Carver, evidentemente, ve algo en Carver y dice, esto lo vamos a hacer todavía mejor. Verónica Gavilanes dice, yo quería preguntar si uno se pierde mucho al leer la versión traducida, justo por lo que dices de él, trataba de encontrar las palabras precisas. Bueno, una mala traducción siempre va a arruinar un buen libro, esto es un hecho.
Pero creo que las traducciones de anagrama están bastante bien. Yo ya leí los cuentos que dejamos encargados, yo también las había leído en las traducciones de anagrama, que es la que tiene BookMate al final, y es la más conocida en español, las traducciones de anagrama sobre Harvard. Y yo creo que son buenas. Yo creo que sí te da perfecto la idea de lo que es en inglés. Obviamente siempre va a ser mucho mejor leer a los autores en su idioma original. Yo tengo la ventaja de saber inglés, me encantaría saber más idiomas para leer a más autores en su idioma original, pero pues no, está cañón, porque además sí cuesta trabajo. Carver no me cuesta tanto trabajo en lo particular por su manera de escribir, pero bueno, leer a los autores en su idioma original siempre es una experiencia directa, ¿no? Con el autor. Dice Andrea Martínez, me gusta más que sus otros cuentos. Sí, el asunto bueno, vamos con Mecánica Popular, que está en la página 202, en el segundo, eh, y que básicamente lo primero que hace, a mí me parece que ahí es donde está lo interesante de este cuento, en cómo lo comienza y cómo de forma muy rápida ya te encuentras, o sea, tú ibas caminando por la calle porque primero dice, early that day the weather turned, o sea, ese día el clima cambió y la nieve estaba, ¿no? Ahí, o sea, describe qué es lo que estaba pasando en el día, tú te imaginas ya una calle con la nieve derritiéndose porque hubo una nevada muy intensa, entonces es como si tú fueras caminando en esa calle y de repente, ¡pum!, ya entraste a la casa de esta pareja que está discutiendo. ¿Y cómo hace esa transición Carver entre estamos caminando por la calle y de repente ya estamos en la vida de esta pareja? Es increíble porque dice, los carros estaban sloshed, no sé muy bien qué es sloshed, pero debe estar algo así como estacionados en la calle afuera, donde estaba oscureciendo. Dice, where it was getting dark. But it was getting dark on the inside too. Pero también estaba oscureciendo adentro de la casa. Y con esas dos con esas partecitas en las cuales compara la oscuridad de afuera, que son la oscuridad real, con la oscuridad metafórica de adentro, ya te pone muy rápido en el mood de qué está pasando. Están peleando y están pasando cosas gachas adentro de esta casa. Y entonces ya entra a la discusión de esta pareja que evidentemente es una relación tóxica como tanto le gusta a las buenas historias de literatura. Eh, pues como son las relaciones en la vida normal, ¿quién de nosotros no ha tenido relaciones de este tipo que nos lleven a sacar nuestras pasiones? Y es evidente que que la pareja está peleando muy fuerte, que se van a separar, pero llega un momento en el cual el bebé es el punto de atención del padre. Eh, y tú no te esperas cómo de repente ya están forcejeando entre el bebé perdón, entre la madre y el padre para ver quién se queda con el bebé, porque el padre se lo quiere llevar y la madre dice, no, ni madres. O sea, nos toca imaginarnos qué pasó antes para que hayan llegado a esto, a que su hijo lo estén jaloneando. O sea, a qué grado, imagínense eso, o sea, aquí te deja Carver un espacio muy grande para que ustedes se estén imaginando qué fregados pasó antes. Y pues, imagino que habrá estado horrible la pelea antes para que lleguen a ese grado. O no, a lo mejor fue una explosión del personaje, ya, ahí cada quien lo rellena con quiénes son ellos, porque no tenemos mucha información de quiénes son, solo que son una pareja peleando. Eh, y bueno, y de repente ya se están jaloneando, y jaloneando es que Carver dice, me pareció muy curioso que ustedes comentando ese cuento, dijeran, pero queda medio abierto. No creo que quede medio abierto, yo creo que es muy evidente, y Carver lo hace muy evidente en sus letras, que el bebé muere, que, que lo jalan tan fuerte, que la cuestión queda zanjada, porque ya no hay bebé que repartir, entonces ya no tienen de qué pelearse. Por eso así es como termina el cuento. Y de esta manera, cuando están jaloneándose, cada quien dice, jala uno más y el otro jala más, y lo describe muy bien Carver, cómo incluso la madre se aferra al bebé. Dice la Infaustus, me gusta que solo con sus diálogos logras imaginar la escena. Te describe el escenario, pero la pelea no necesita descripción. Claro, ellos están peleando de una manera que ya nosotros ya identificamos cómo es ese tipo de peleas y sin necesidad de que diga mucho, sin necesidad de que diga caminó hacia allá y levantó el brazo. Tú ya te los imaginas con los puros diálogos. Eso lo vemos mucho en Hemingway, con los asesinos, por ejemplo. Es realmente un conjunto de diálogos. Te cuento. Dice Verónica Gavilán, sí, en general sus diálogos son muy buenos. Sí, es un gran constructor de diálogos, Hemingway. Perdón, Carver, porque además los construye de manera muy natural. Pareciera que realmente eso es algo que pueden estar hablando. No suenan falsos, no te hacen ruido, ¿sabes? En fin, entonces para mí es muy obvio que muere el bebé. Lo dice de esta manera. La cuestión fue zanjada. In this manner, the issue was decided. Y van
termina el cuento, se acabó la ventana que vimos de un momento muy dramático de una familia. A mí por eso me gusta, porque es muy corto y es una ventana terriblemente cruel. O sea, te pudo causar risa, no sé por qué te podrá haber causado risa, pero eh, definitivamente es un momento cruel y dramático, ¿no? Que Carver no lo hace tan dramático, o sea, Carver no le pone dramatismo, él con los puros diálogos tiene, porque la escena en sí ya es tan dramática que Carver no necesita de más. ¿Para qué pones más descripciones? Si con los puros diálogos ya te imaginas la clase de pelea que está viendo ahí. Dice Andrea Martínez, no lo había imaginado así. No sé cómo no lo habías imaginado, pero bueno. Ese es lo que es mecánica popular. Luego, dice Daniel Cervantes, hola Daddy, coincido con tu opinión, es una imagen muy cruda. Sí, claro, es una imagen muy cruda. Pues imagínense una pelea, una pareja peleándose por su hijo y que por estarse peleando por su hijo lo matan. Es una imagen muy cruda. Y Carver te lo advierte desde el primer momento del cuento, cuando dice, estaba oscureciendo adentro también, no solo en la calle. Eh, y para mí eso es una de las muestras de su genialidad, de cómo él ya sabe dónde tiene que ir cada palabra, porque si bien te lo sugieres del principio, pues tú todavía no sabes qué está pasando y poco a poco de repente ya estás con el momento tan fuerte. No sé, a mí se me hace maravilloso la manera en que lo hace. Vamos con el siguiente cuento. Ese es Mecánica Popular, me gustó ponerlo entre los cuentos que había que leer porque es muy rápido de leer. Este se puede, y rápido te das cuenta quién es Carver y con quién nos vamos a meter. Aunque puede ser que, como bien dicen, no los atrape tanto. Pero ya me dijeron que los atrapó después. Vale. Pues vamos nada más estoy recordando cuál es el cuento que seguía después de Mecánica Popular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Claro. Era el siguiente cuento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Perdón aquí por la lentitud, pero todos modos la otra vez ya me regañaron que iba en chinga, así que pues, si me voy más con calma, pues tampoco creo que tengamos prisa, ¿verdad? Porque esto, pues de eso se trata, de realmente comentar, profundizar un poquito en los cuentos, y no nada más hacer un video así de esos de 2 minutos de, Carver esto y lo otro. Aquí estamos discutiendo qué es lo que nos gustó, qué es lo que no nos gustó. Vamos entonces de qué es lo que hablamos cuando hablamos de amor, 310, ok. Este cuento que además da el título al libro, y que además de todo, un dato curioso, si ustedes vieron si bien recuerdo, Birdman de este Iñárritu, sí es Iñárritu, ¿verdad? Siempre tengo miedo de decir pendejadas, pero sí, creo que es de Iñárritu. Musicalizada por este baterista jazzista mexicano impresionante. Wendy Imin, llego tarde, no te preocupes, llegas en muy buen momento, apenas estamos analizando el segundo cuento, que es el de qué hablamos cuando hablamos de amor. Aquí está, ya por fin lo tengo. Que como les digo, da el título al libro y además, si ustedes recuerdan la película de Birdman, de Iñárritu, donde sale Edward Norton, donde sale este otro actor buenísimo que es el actor principal, que se echa una actuación magistral, eh, sinceramente va a sonar bien hipster y acá pseudo intelectual, pero la verdad es que a mí Birdman me encantó. Y me encantó porque Carver es mi autor preferido, de hecho se los había dicho. Y la película trata sobre eso, ¿sabes? Trata sobre una obra basada en este cuento de Carver, en qué es lo que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de amor. De hecho, si ustedes comparan, cuando están hablando el médico, el cardiólogo y la otra persona que empiezan a hacer como eh, una especie de monólogo cada uno sobre qué es lo que cree que es el amor, este doctor sobre todo que hablaba mucho, eh, hay momentos en los que coincide el guión, el diálogo del cuento con el diálogo en la película de Birdman, que es cuando están en la mesa hablando de amor, tal cual, un par de parejas, el cardiólogo, su esposa, y quien está narrando el cuento, el narrador, y su pareja también. Eh, pues bueno, este cuento, muy distinto a Mecánica Popular, es tal cual una simple conversación entre conocidos. Es todo. Todo se está viendo desde la perspectiva del narrador, que es no es más que eso. Carver te va llevando a través de una conversación muy normal en la cual están intentando entender qué es lo que cada quien entiende por amor. Y resulta que es muy distinto lo que unos creen de otro. Hay una discusión una de las mujeres que dice que este hombre que la golpeaba, su ex, definitivamente la amaba y que en cambio el cardiólogo decía, no, es que eso no era amor, o sea, el cardiólogo hablaba de una concepción de amor mucho más romántico y mucho más inexistente,
y, y esta otra mujer hablaba más de un amor pues muy pasional, muy sin inteligencia emocional, pero por lo mismo también muy agresivo. Pero ella decía, pero él definitivamente me amaba. Y es una discusión larga y no pasa nada en el cuento. O sea, realmente no pasa nada más que ellos están hablando de eso. Y nos vamos dando cuenta de qué es lo que piensan cada uno de los personajes al respecto. Y lo que a mí me parece interesante es cómo Carver juega con nosotros, porque de alguna u otra manera sí como que te mantiene interesado, al menos a mí eso me pasa, que yo quiero realmente saber en dónde termina todo esto. Eh, y termina y te das cuenta que nunca se pusieron de acuerdo, que no pasó nada, tal cual, o sea, que, que no pasó nada, pero sin embargo, como bien lo dijeron antes, vimos una pequeña ventana de cómo es la vida de dos personas normales, que eh, todos podríamos llegar a conocer, aburrida, así es la vida en general de la gente. Carver no es político en el sentido, o a lo mejor sí, pero él nunca fue activista político, ni mucho menos, no que yo lo sepa. Eh, Más sin embargo, es muy claro que en los textos de Carver hay, pues, si no una crítica, porque Carver es un observador. Eso es lo que tiene Carver mucho. Carver no hace juicios. Es rara vez te lleva a hacer un juicio sobre lo que están hablando, sobre los personajes, sobre quién tiene razón. Aquí cada quien vamos a estar de acuerdo, algunos habrán estado de acuerdo con el cardiólogo, otros habrán estado de acuerdo con la mujer que decía que sí era amor lo agresivo que había sido su ex. Carver no parece ponerse del lado de nadie. Carver es nada más eso, es un observador que está llevando esa escena, nos la está trayendo a nosotros para que nosotros también observemos. Eh, Dice Elaine Faustus, me pareció un poco aburrido, pero imaginar cómo la luz se iba a la cocina, cómo oscurecía el lugar y la plática me gustó. Bien. Verónica Gavilanes, la conversación de ese cuento me gustó, pero no entendí por qué al final se quedaron ahí, callados en la oscuridad. Porque no se pusieron de acuerdo, y ese era el punto, que no se pusieron de acuerdo, y que ¿a poco nunca han estado entre amigos? En una plática entre amigos, ya a lo mejor esto le pasa más a la gente más ruca, que están tomando, están platicando y de repente se quedan todos en silencio y nadie dice nada. Y ya está muy cerca de que cada quien se vaya a su casa, ya está terminando todo. O sea, es una escena así de cotidiana, así de cotidiana. Eh, Dice Verónica Gavilanes, la conversación de ese cuento me gustó, pero no entendí por qué al final se quedaron ahí. Ah, perdón, esto yo lo había leído. Alberto Caligua Gines, que por cierto está en los primeros lugares de nuestro torneo de arte mágica, dice, a mí sinceramente me desesperó mucho porque no iba a nada. No terminaban de contar ni sus puntos de vista ni el relato pequeño que se mete en medio. Exactamente, eso es lo que Calvert está intentando, que te desespere eso, pues su manera de ser de ellos son tan comunes y en la literatura a veces estás esperando leer sobre grandes acciones, sobre grandes héroes. Y Carver lo que hace es decir, esto es la vida realmente, la gente en general. O sea, estos son los momentos que hacen la vida. Es decir, Carver no, por momentos hasta Carver parece un poco un escritor triste, como en plan que no siente una gran alegría por la vida, que simplemente dice, pues así es esta vida y eh, cómo estar contra él cuando en efecto eh, la vida tiene mucho de esto, tiene mucho de este tedio de tener que trabajar en unas rutinas súper claras, muchas veces en cosas que no te gustan, como muchos, es el caso de un gran grosor de la clase media capitalista, ¿no? En un mundo normal capitalista, ¿no? De godines y de, pues, tengo que trabajar y tengo que hacer esto. Carver se mete mucho en ese tipo de lugares a ponerlos tal cual como son. No, él no está pretendiendo resaltar el espíritu humano, aunque en catedral lo hace. Eh, Dice Alexander Rodríguez, yo lo vi como una metáfora en la que muchas veces uno no se llega a entender con el otro, pero se acompaña y al final eso es el amor. Sí, y eso es lo interesante también de cualquier lectura, ¿no? Que al final, claro que uno tiene muchas maneras de interpretarlas, pero te hace pensar algo, te hace estar incómodo por lo menos, y eso ya es un logro, porque sabemos que de que está escrito bien, eh, y de que ocasionó una reacción que no te había causado muchos cuentos, eso también es real. Entonces, bueno. Dice Wendy in my mind, jugó con mis sentimientos, me produjo ansiedad, imaginado, pensando, enojándome, a veces lo odié. Muy bien. Verónica Gavilanes, es curioso eso de no ponerse de acuerdo sobre qué es el amor siendo pareja porque están viviendo la misma experiencia. En eso representa muy bien la realidad, claro, es eso. Pero bueno, vamos al siguiente cuento. El siguiente cuento es justamente Catedral. Eh, ¿Por qué les puse así el orden en vez de
en orden tal cual de su primer libro al siguiente. Catedral es su tercer libro de Carver. Aquí ya no tiene tanto la mano de Leash. Marlene Estrada dice, eso sí me gustó, la mayoría son relatos de cosas cotidianas, pero que a final de cuentas construyen la vida y muestran las cosas, objetos, personas, acciones que pueden ocurrir. Ese es uno de los méritos de Carver, de lo bien que logra transmitir eso. Y en Catedral, perdón, en Catedral lo lleva ya a ser prácticamente poético. Yo creo que es un cuento, si bien no es prosa poética como tal, eh, llega a ser poesía ese final tan maravilloso, porque no deja de ser, eso es muy importante, un tema que hay que tratar en Carver. Carver gusta mucho de usar símbolos. Eh, Carver es muy cuidadoso donde posiciona sus símbolos y, y, gracias a los símbolos que va poniendo a lo largo del cuento, por ejemplo, eso de usar la calle afuera oscureciendo, pues es un símbolo porque trae la oscuridad adentro, un símbolo muy claro. Dice Andrea Martínez sobre Catedral, tiene un tono muy espiritual que me gustó mucho. Claro, esa es una palabra que a mí no se me había ocurrido, pero que es totalmente eso, porque pareciera que hay una búsqueda espiritual en este cuento, y no solamente hay una búsqueda espiritual, quizá accidental, de parte del narrador, sino hay un crecimiento espiritual. Es muy obvio desde el primer momento, vamos al cuento, porque merece mucho la pena comentarlo. Entonces, Catedral, en la página 514. Aquí está. Dice Line Faustus, al final, la revelación del protagonista me gustó mucho. Sí, definitivamente te deja una sensación como de calidez, como de calma, como de, ay, qué bonito lo que acabo de leer, sin ser cursi, para nada cursi, de hecho es anti-cursi, Carver es muy anti-cursi. Él empieza diciendo primero, así tal cual, este hombre ciego, un viejo amigo de mi esposa, estaba viniendo para acá a quedarse con nosotros, su esposa murió, his wife had died, y muy rápido, apenas él muy rápido ya dice que ya va a venir a quedarse con ellos, a su casa, el hombre ciego, y muy rápido te empiezas a dar cuenta, no quiero leer todo porque qué aburrido, ya lo leyeron, pero muy rápido te empiezas a dar cuenta aquí que, ahí, desde el primer párrafo, a blind man in my house was not something I looked forward to. Un hombre ciego en mi casa no era algo que yo estaba queriendo, o sea, no era algo que quería, ¿no? Entonces, desde muy rápido tú te das cuenta que al narrador no le gusta la idea de que venga este ciego, y hay momentos muy, muy incómodos a lo largo del cuento, en los cuales es obvio que el narrador está celoso de este amigo de su esposa, que es un hombre viejo y ciego. Entonces, un tema muy interesante del cuento Catedral es la inseguridad. Y es un tema muy común en la literatura de Carver, la inseguridad de sus personajes. Y muy rápido te das cuenta que este hombre es muy inseguro, porque, pues, ¿cómo puede ser que esté celoso de un viejo ciego que, pues, a lo mejor ya ni se le para, pero pues que obviamente no es esa la intención del viejito pero el güey se le nota muy celoso, el narrador. Y creo que hay claves a lo largo de la lectura donde uno se da cuenta de eso. Pero curiosamente, inesperadamente, empiezan a compenetrar el ciego y el narrador, porque obviamente pues queda claro que este personaje ciego sí tiene algo especial, tiene algo particular, como en general lo tienen los ciegos, ¿no? Se enseñan a sentir, a percibir de maneras muy distintas, porque nosotros dependemos en gran medida de lo que vemos y ser un ciego pues ya te coloca en un mundo completamente distinto. Y la manera en la cual se mueve el ciego, lo que dice, las cosas que hace, te lo crees muy bien. Carver es muy bueno en construir a este personaje, el ciego es un personaje secundario, y el personaje principal, el narrador, es muy claro, siempre casi esa pasivo-agresividad un poquito de que no le gusta esta visita. Y justamente la clave de ese crecimiento que hay en el cual él ya reconoce en el ciego no solamente algo que sí le simpatiza, sino que además aprende algo. El narrador aprende algo, se siente que está aprendiendo algo y se siente además relajado. No sé si ustedes notan que muchos personajes, que la mayoría de los personajes de Carver casi siempre están tomando alcohol.
Eso tiene mucho que ver con que Carver pues, era alcohólico. De hecho, murió bastante joven, supongo yo, por los problemas que tuvo con... Se destruyó los órganos, se destruyó el hígado, aunque creo que muere de un ataque cardíaco, si no estoy equivocado. Pero muere joven, muere antes de los 60 años. Eh, y Carver es alcohólico y en sus personajes se nota, ¿no? Hay muchos alcohólicos. Dice Verónica Gavilanes, creo que está celoso de la intimidad que el personaje ciego tiene con su esposa y creo que al final él logra llegar a ese nivel de intimidad de una forma muy particular que lo marca. Claro, totalmente de acuerdo. Es eso. Al final el personaje intima con el ciego y no solamente es obvio que deja de sentir esos celos, sino es obvio que pasa algo dentro del personaje, que hay un cambio. O sea, así, lento, tranquilo, en la cotidianidad de la vida y de forma inesperada, de un lugar que él no esperaba, el personaje principal no esperaba, tiene un crecimiento importante. Voy a ir al final. Estos finales increíbles. Dice, también la mayoría de los personajes fuman, sí, también, que es como vicios que van muy acompañados, ¿no? Cigarro y alcohol. Eh, pues bueno, esa parte en donde está dibujando la catedral Carver y el ciego lo está enseñando cómo hacerlo. Y este es un símbolo clarísimo, porque el ciego le dice, abre los ojos. Sin embargo, Carver ya no necesita de los ojos porque ya está viendo esa otra percepción del ciego y Carver ya no abre los ojos. Eh, y no dice nada, o sea, aquí dice, ¿están cerrados tus ojos? Dice, sí, están cerrados, manténlos de esa manera. Entonces empezaron a hacer como la figura en el papel. Y el personaje dice, fue como algo que nunca había experimentado antes. Es una experiencia primeriza para él. Él lo hace muy claro. Dice, it was like nothing else in my life up to now. No es, ¿qué pensarían cuando dicen algo que cambia su vida radicalmente como nada que hayan hecho antes? Eh, pues a lo mejor piensan en accidentes, piensan en estos hechos muy que por sí son marcadores. Este no es nada parecido. Este es un momento, insisto, tan cotidiano, tan tranquilo, tan íntimo además, y sin embargo para él es claro que está pasando algo muy nuevo. Eh, Dice Karina McDay, Carver muestra la verdad de la vida adulta, por lo general miseria en la cotidianidad y las sorpresas feas de la vida. Y claro, aunque en este cuento es lo contrario, ¿no? En este cuento sí, como decimos, hay un crecimiento. Dice también Karina, soy nueva con Carver y me costó entenderlo, por eso tuve que investigar aparte mientras leía el primer cuento. Ahí te das cuenta que el autor es así. Sí, correcto, es un autor particular. Eh, por eso es que valía la pena leerlo. Luego dice, el ciego ya le dice que ya lo está haciendo bien, pero él tenía los ojos cerrados porque dice, ve el dibujo, ¿qué te parece? Le dice el ciego al narrador. Y el narrador seguía con los ojos cerrados. Eh, y de tener esta actitud tan contra el ciego, de repente ya con los ojos cerrados dice, it's really something, like, wow, logramos hacer algo bien chido, logramos hacer una conexión. Y cuando dice eso, y la manera en que cómo te lleva a esa última frase, cómo Carver va construyendo el final diciendo, que insisto, es casi como poesía, casi de un ritmo, cómo salta los... si se fijan, este cuento, si analizan los párrafos, la mayor parte de los párrafos son grandes, grandes, grandes. Por ahí hay unos cuantos diálogos, pero en general hay mucho párrafo grande donde Carver sí hace descripciones a los que no nos tenía acostumbradas en sus primeros dos libros, porque insisto, aquí ya no está la mano de Leach tan metida como en los libros pasados. Eh, y bueno, al final, párrafos grandes, pero vean ese final, como de repente los párrafos se van haciendo chicos y al final ya nada más son como líneas que te va dando Carver, va diciendo, pero mis ojos estaban cerrados, pensé en mantenerlos de esa manera un tiempo más, pensé que era algo que le debía a esta persona, cuando ya ahí el ciego ya le pregunta, bueno, ¿estás viendo? Dice, my eyes were still closed, I was in my house, I knew that, but I didn't feel like I was inside anything. Esa parte es bellísima. Yo sabía que estaba en mi casa, estaba dentro de mi casa, pero no sentía que estuviera adentro de nada. Y ese es esa imagen del narrador con los ojos cerrados, teniendo un momento de revelación, lo hace también liberarse. Y ese es otro tema que Carver toca en este cuento, la libertad. Si ustedes se fijan, da la sensación de que la mayoría de los personajes de Carver son personas nada libres, son personas
pues ya adultos. En la adultez ya es muy difícil ser libre porque tienes un montón de responsabilidades y la búsqueda de libertad es difícil. Insisto, en los personajes de Carver, y yo creo que eso se equipara a la vida, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar la libertad en un mundo como este. Y eso es muy claro en la literatura de Carver, es muy claro con este personaje también, porque las palabras que usa hablan justamente de eso, hablan de una liberación, de que ya no se sentía que estaba adentro de ningún lugar, de ninguna prisión, sentía que podía estar en cualquier lugar, haciendo esto tan simple, que es dibujar una catedral con los ojos cerrados. Pues, no sé, a mí se me hace de verdad maravilloso. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente cuento, ya nos quedan cerca de 20 minutos para terminar con este programa, con esta transmisión en vivo. Gran cuento Catedral, mi preferido de Carver, insisto, y no vamos a cerrar con el mejor cuento quizá, pero sí con cuentos muy interesantes. ¿Cuál es el cuento siguiente que vale la pena de analizar? Vecinos, no son tu marido y quieres hacer el favor de callarte, por favor. Estos son de su primer libro, y que bueno, vamos rápidamente con ellos. Primero, Vecinos. Bueno, vamos a leer lo que dice Verónica Gavilanes. Una amiga estudia capacidades diversas y dice que algunos ciegos que han vuelto a ver hablan de eso, que la vista encierra mucho porque puedes ver los límites todo el tiempo, mientras que los ciegos tienen una sensación constante de amplitud. Claro, fíjate, yo no sabía esto que dices de, o sea, no, de que o sea, no había pensado en esto, vaya, pero tienes toda la razón, o sea, es cierto. Y ahora me hace más sentido todavía al final de ese cuento de Catedral, porque justamente lo que logra ver el narrador es esa amplitud de la que hablas. El narrador, una amplitud que él no tenía antes, y que es un ciego quien lo enseña a ver. esta ironía dentro de todo este tipo de detalles son lo que hacen de Carver un gran escritor. Vean todo lo que estamos hablando de algo tan cotidiano. ¿Cuándo se iban a imaginar que este tipo de historias nos podrían tener discutiendo tanto y tan, de forma tan interesante sobre la vida en general y sobre la literatura de Carver? Marlene Estrada, ese relato. Sí, Marlene, ese relato es, para mi gusto, de los momentos culmen de la literatura universal eh, y de los momentos culmen, por lo menos, de la literatura del siglo XX. Por eso Bolaño dijo que, junto con Chekhov, era probablemente uno de los mejores autores, o el mejor escritor de cuentos cortos. Vamos con Vecinos. Vecinos a mí me encanta. Es un cuento que me fascina. Además es un cuento divertido. Si tú te lo vas imaginando tal cual, como si estuvieras viendo un cortometraje y te imaginas a la pareja, cómo es y todo, es una situación graciosa, es una situación muy fácil de entender y además es muy obvio cuáles son los temas de este cuento. Vecinos, en la página 8, porque de hecho El Mundo es el segundo cuento que conoce de Carver, editado en libros, vaya, como estos, porque es el segundo cuento de su libro, de su primer libro, que es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Nos vamos al 8. Y bueno, como siempre Carver hace, que es una de las cosas que Carver es increíble para hacerlo, es muy bueno para hacerlo, sin necesidad de irte llevando poco a poco, tú de repente ya te encontraste en la situación que pasó. Se están despidiendo los vecinos porque es muy obvio que no se conocen bien y Carver da varias pistas a lo largo del cuento para que sepa que sí, son vecinos y sí se hablan, pero que realmente no tienen una relación tan de confianza. Insisto, hay pistas a lo largo del cuento para darte cuenta de ello. Y sin embargo, los vecinos que son Bill y Arlene Miller se quedan a cargo de la casa de Harriet y Jim Stone. Y desde muy rápido ya te das cuenta cuál es el tema de Carver en este cuento. ¿Cuál creen ustedes que sea el tema de este cuento? El tema principal, o los dos temas principales, si quieren. Mientras voy leyendo lo que me van poniendo hasta ahorita, a ver si alguien me puede contestar. Bueno, no es un examen. ¿Ustedes cuáles creen que sea el tema? ¿Ustedes comparten los celos? Sí, bueno, más que los celos, la envidia. Pero creo que a eso te referías. Y sí, la envidia, totalmente. La envidia es el tema principal de este cuento. Vecinos me pareció graciosa, dice la Faustos de L. La emoción de estar en una casa ajena, lo que hace en ella, casi se olvida del gato. Sí, el gato ya era lo menos importante, era el pretexto. El gato es un pretexto para que
los vecinos, bueno, los personajes principales, Bill y Arlene, porque aquí no tenemos un narrador en primera persona, aquí tenemos un narrador, pues no digamos omnipresente, pero es en tercera persona y es este narrador muy común en Carver y sobre todo en sus primeros libros, que es como si fuera una cámara, que nada más te está llevando a ver lo que está pasando, sin dar demasiado, o sea, sí, es una cámara que estás viendo qué está pasando. Dice Andrea Martínez, lo tuve que leer 3 veces. Dice Verónica Davilanes, a mí se me hizo un cuento muy divertido, sí es divertido. El voyerismo es otro tema, claro, desde luego es un tema súper importante también del cuento. Me parece que la envidia lo es más, pero el voyerismo es una manera de, en este cuento, y más que el voyerismo, está curioso cómo en el caso del esposo, incluso, llega a un acto mucho más voyerista y el esposo está tal cual viviendo la vida de sus vecinos. O sea, en esa parte en la que el esposo entra al closet y se empieza a probar la ropa y de repente ya se está probando la ropa de la mujer y ya está caminando por la casa de la mujer, por la casa de los vecinos en ropa de mujer y se queda viendo, ¿se acuerdan que se queda viendo un ratito hacia afuera? Y varias veces el personaje le viene a su mente el, ¿irán a regresar? O sea, esas son claves, esos pensamientos no del narrador, perdón, del personaje principal que es Bill, no, perdón, sí, Bill, tal cual, que es el que se queda a cargo del gato junto con su esposa, que es Arlene. O sea, ¿en qué cabeza te cabe que los vecinos te dejan tu casa y no regresan? Obviamente van a regresar, pero se fijan cómo es un tema común para ellos como preguntarse, ¿irán a regresar? ¿Y por qué Carver hace esto? Pues porque lo que está diciendo eso es que estos personajes se metieron muchísimo a vivir otra vida y sentían que esa vida era mucho mejor que la suya. Y les encantaría que esa vida no se terminara, que pudieran seguir siendo así. Desde muy rápido, cuando la primera vez que entra ya le está dando tragos al whisky y te hace sentir incómodo en el sentido de que si tú fueras la pareja que se va y deja la casa a los vecinos, si tú te enteraras que hacen eso en tu casa, ¿cómo te sentirías? Sería súper incómodo. Y hay tanta naturalidad, está tan aburrido Bill y Arlene, están tan aburridos de su vida y están tan hartos de su vida, que es muy clara la envidia porque desde el principio dicen eso. Los vecinos sí se la pasaban de viaje bien chidos, se la cotorreaban y estos güeyes apenas podían. Hay un momento que Carver lo dice, estos güeyes apenas podían. Y dicen ellos, nos hacen falta unas vacaciones. Sí, yo sé que nos hacen falta unas vacaciones. O sea, realmente es obvio que tienen una envidia terrible. Dice Alexandra Rodríguez, la pareja se sumerge en la vida cotidiana de los vecinos y poco a poco empiezan a desapegarse de sus propias vidas, hasta el final del cuento en donde quedan fuera de todo en el pasillo. Y este final creo que es otra genialidad. Como el de Catedral, es otro final que es genial, porque hace algo tremendamente dramático de haberse olvidado la llave y realmente te das cuenta del miedo de los personajes. Y esto es lo curioso de este final, que por un momento te preguntas, creo que esta es la pregunta clave al leer este cuento, te preguntas si ese final tan abrupto en el cual se dan cuenta que se quedan sin la llave y dicen, y se abrazan, o sea, dicen, se abrazan como si hubiera una tempestad viniendo, dice, trató la chapa, estaba cerrado, trató otra vez la chapa, pero no daba vuelta, sus labios se quedaron así como tensos y su aliento también tenso, expectante. Y dice que el esposo abrió sus brazos como para abrazarle y se abrazaron. Y se siente eso, dice, they stayed there, they held each other, they leaned as if against the wind, como si estuvieran contra un viento fuerte, contra una tempestad, es decir, es un momento sumamente dramático para ellos y se abrazan así como si hubiera sucedido la peor tragedia del mundo. Y ya no sabes si la tragedia es que ahora sus vecinos puede ser que se den cuenta de que estuvieron husmeando, porque iban a ir a ver las fotos de los vecinos, y eso te sugiere, nunca aclara Carver si tuvo tiempo ella de ir a guardar las fotos otra vez o no, o si las fotos se quedaron ahí regadas, y ellos ya no tienen forma de saberlo, ya no tienen forma de ir a checar, y seguramente si estás metiéndote a casa de tus vecinos a abrir whiskies y a pendeja y media, te vas también al momento de irte te vas a asegurar de que todo quede exactamente igual, para que no se dieran cuenta de que lo hiciste. Pero tú ya no sabes si es esa la tragedia
que ahora puede ser que se den cuenta los vecinos porque ya no tuvieron tiempo de ir a ver si todo estaba en orden, o si la tragedia es que ya no tienen acceso a la vida de los vecinos. Y esa es la pregunta de este cuento. ¿Cuál es la tragedia realmente? Bueno, es la pregunta que me gusta hacer de este cuento. Eh, ya no entran, se quedan fuera porque ya no pueden entrar, y justamente es a lo que voy. Eh, ¿Por qué están por qué reaccionan de esa manera tan trágica? Se abrazan y él le dice, no te preocupes, for God's sake, don't worry, por el amor de Dios, no te preocupes. Entonces, por todo lo que, o que se muere el gato también, dice Andrea, por todo lo que, como Carver, las palabras que usa Carver para hacerte de ese momento final, un momento tan desgarrador, ya de verdad estás muy confundido, y todo lo que pasó a lo largo del cuento, estás muy confundido, no sabes si es eso lo que les preocupa o si les preocupa más el hecho de que ya van a tener que regresar a su vida aburrida, a su vida de siempre, y ya no tienen esta ventana a una vida tan distinta que habían estado disfrutando tanto. Eh, ese tema a mí me parece que es también cómo lo usa, cómo escribe sobre el Carver, cómo comienza con el cuento, cómo lo desarrolla y cómo lo termina. Insisto, genial, y por eso lo estamos leyendo, y por eso además este video se llama parte 1, porque eventualmente en el futuro leeremos más cuentos de Carver. No en un buen rato, pero sin duda tenemos que regresar algún día a Carver. El gato, pues sí, pobre gato. En fin, pues bueno, ya casi para terminar, vamos a ir a otro cuento que me parece un cuento interesante, el de No son tu marido. Eh, si me pueden ayudar, ¿cuál creen que sea el tema de este cuento? ¿Cuál? A mí me parece que es muy obvio, y de hecho lo comparte con Catedral. En lo que busco el cuento por acá. Está 18. La manipulación es uno de los temas, desde luego, porque hay una manipulación fea, fea, fea de parte del esposo. De hecho, casi podríamos decir que hay un tema feminista dentro del cuento. Desde luego que no, o sea, Carver no era feminista, y no creo que haya sido tanto su intención el hacer una crítica feminista a las relaciones de pareja, pero está ahí lo que pasa. Está ahí como el esposo es un hijo de la chingada manipulador. Eh, eso es un tema, pero me parece a mí, ya me dirán si están de acuerdo, que el tema principal vuelve a ser la inseguridad del esposo. Porque uno, si bien no está narrado en primera persona, es decir, no es Earl quien está narrando el cuento, es un narrador en tercera persona, es el mismo Carver, pero sin embargo todo parece ser visto desde la perspectiva del esposo, del personaje principal. Y Y el asunto con el esposo, entonces, es justamente ese, que es muy inseguro. Y está chistoso porque la inseguridad la detona personas que no son los esposos de su mujer. Por eso, de hecho, se llama They're Not Your Husband. Que ahí juega Carver con el título del libro, porque en algún momento de los diálogos él dice ellos no son tu marido, pero pues al final de eso se trata, de que quienes detonan la inseguridad, bueno, la inseguridad ya estaba ahí, pero quienes detonan es cuando están comentando los primeros clientes, y se empiezan a burlar de su esposa porque estaba muy gorda. Eh, y él, que nunca, o pareciera que nunca había pensado en eso, de repente ya está en su mente y no se lo puede quitar. Y no solamente no se lo puede quitar de la mente, sino que se lleva de corbata a su esposa. Y el egoísmo es otro tema importante en este cuento, porque al esposo le vale madre que ya sea obvio que su esposa está perdiendo peso de forma exagerada y que ya no es sano, ya no es bueno para la salud la forma en la que lo está haciendo, pero a él le vale, a él lo que quiere es que ya esté delgada, o sea, que ya pueda sentirse como que puede presumir a su esposa como si fuera un trofeo, tal cual. Es muy clara esa actitud de él. Este, dice Marlene Estrada, yay. Verónica de Vilanes, para mí es la importancia de lo que piensan los demás. Claro, la inseguridad, nada por eso, por lo que piensan los demás. La gente construye mucho su vida de acuerdo al que dirán, y de una forma un poco literal, él construye a su esposa con esos parámetros.
Eh, a ver, díganme. Sí, hasta la quieren vender, claro. Es que eso es clave. Eso es clave del personaje. El personaje es un vendedor. El personaje es un vendedor y ya tal cual lo que pareciera es que está vendiendo a su mujer. O sea, cuando se la dice al extraño del final del cuento, que le dice, no te la llevarías contigo. O sea, la está vendiendo tal cual. Este, Alexandra Rodríguez dice, me pareció así también Verónica, y además el esposo al final busca la validación ante otros clientes y que digan que la esposa mejoró. Sí, sí, está buscando la validación forzándolos prácticamente a todos a darse cuenta, ¿no? De miren nomás, ya, no lo digan ellos, es súper insistente, es decir, no es cuando él ya se siente contento, sino que no le digan ellos, validen ellos que su esposa está guapa, va a estar tranquilo. Y ya lo que pasa con el final es que por eso pareciera confuso, porque es un final muy tosco y muy bobo, porque hacen quedar al güey como, al esposo lo hacen quedar como bobo, o sea, lo hacen quedar como estúpido, como el estúpido que es, que la mujer dice, así como, es mi marido, es un vendedor, y dice, then she put the unfinished chocolate sundae in front of him and went to total up his check. O sea, como ella ya está acostumbrada y ya se da cuenta de ese, o sea, queda todo, todos están viéndolo ahora él como contigo, güey. Es muy obvio que pasa eso. Entonces el final tiene que ser así de incómodo, porque es una situación incómoda, es una situación muy incómoda, y ya en la perspectiva del personaje, él por fin se da cuenta que es una situación incómoda, y se da cuenta pues justo cuando su esposa dice, ay, es un vendedor, o sea, me está vendiendo, o sea, para ella es algo como medio normal, ¿saben? Eh, bueno, ya lo había leído. Entonces, pues, una manera también de tratar temas de Carver como esto, como la inseguridad, como la validación, la importancia de lo que piensan los demás, como el egoísmo, como la manipulación. Eh, Carver lo hace siempre a través de situaciones cotidianas. Y aquí vuelve a estar claro, ¿no? O sea, no son nada extravagantes, son una pareja que eh, ella trabaja en un bar, él pues es un vendedor con los hijos, una pareja más, un Pedro más, pues, no sé, nombres comunes, ¿no? No quiero ofender a nadie aquí que se llame Pedro o voy a decir otro nombre, ¿no? En fin. Y bueno, ya por último, el último cuento que leyeron, que es el de ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Yo lo dejé más que nada porque como es el cuento que da título al libro, eh, vamos a buscarlo. Mientras tanto, también que me digan los temas que creen que se trata aquí, qué les pareció este cuento. Yo, sinceramente, de los que leímos, yo pondría Catedral en primer lugar, Vecinos en segundo lugar, Mecánica Popular en tercer lugar, eh, y después ya estos otros cuentos. A mí Mecánica Popular me gusta mucho. 171. Dice la ese no lo terminé. Está bien, no eran los más importantes de terminar, pero bueno, era parte también. Entonces, 117. No, perdón. No llegué donde era. Este no es el cuento. Pero, 171. Claro, la historia no me gustó mucho. Es la historia de este amor, pues no exitoso, de un amor, otra historia típica de relaciones tóxicas. Estoy intentando recordar qué fue lo que me llamó más la atención de este cuento en particular. Si ustedes me pueden ir. Ese estuvo de poquísima para mí, me gustó mucho. Lo mismo, el tema es la inseguridad, los celos. Estoy intentando recordar más o menos cuál de todos los cuentos es. Porque esta sí es la historia como de la relación, o sea, no pasa todo en un momento chiquito. Aquí, a diferencia de los otros cuentos, Carver sí empieza a hablar mucho sobre la relación de esta pareja. Incluso habla de su luna de miel, que van a México, a Guadalajara, donde por cierto estamos transmitiendo, aquí estamos en Guadalajara.
Y cómo pues su relación empezó bien, sí, pues típico, te enamoras, te casas, etcétera, pero cómo de repente caen ya como en el hastío. Eh, Estoy intentando recordar este cuento porque sí lo leí hace unas 2 semanas y ya se me fue como los temas. Voy al final, ya con el final me voy a acordar. Es un cuento además más largo de los que están los otros y tal cual no pasa nada. El cuento está en dos momentos, también ya estoy buscando esto. Me gustó cómo va saltando el tiempo porque los resentimientos son así. Uno va viviendo su vida y vienen como flashback oscuros y heridas abiertas. A diferencia de, por ejemplo, Catedral, aquí yo recuerdo que en esta historia no hay una reconciliación. Por el contrario, te vas dando cuenta justo de eso, cómo de repente ya explotan, que es cuando viene el Just Be Quiet, please. Bueno, ya está más. No sé si ustedes quieren comentar algo en particular a este cuento, porque, perdón, la verdad es que no recuerdo muy bien, eh, bien de qué iba este cuento. Es el que menos me gustó de los que leímos. Eh, no que no me gustara, me gustan todos, a mí todo Carver me gusta, pero es el que menos me pareció que tuviera cosas dignas de analizarse, aunque sin duda las tiene, debe tenerlas, pues no por nada se llama así el libro. Eh, en fin, pues vamos dejando ya a Carver por la paz. Acá han tenido sexo enojados, ¿no? La verdad es que no me acuerdo, perdón, pero además ya estamos llegando a la hora, que más o menos esto, pues lo que puede durar es una hora. Eh, pero bueno, en fin, terminamos con así con esta primera parte que vamos a leer a Carver. En la siguiente vez que leamos a Carver, a mí me gustaría mucho analizar su relación con Leash a través de leer versiones que Carver escribió, porque se sacó una edición, esta las trae de hecho, donde vienen los cuentos escritos por Carver sin la edición de Leash, de los primeros dos libros, algunos de los cuentos, no todos, y la versión de Leash aparte. Sería muy interesante compararlo para que vieran la diferencia entre el Carver sin Leash y el Carver con Leash y darse cuenta que sí es muy distinto. Digo, la esencia se mantiene, pero sí cambia radicalmente la forma en la que narra. Eh, Dice Marlene Estrada, en una reunión el esposo narrador parece tener una fe, pero él siempre se queda con la duda de lo que pasó, porque hasta entonces él sabe que ella se besó con un vecino, después se entera, claro, ya, me, me trajiste. Sí, 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 claro, que de hecho él le va sacando poco a poco la verdad a la esposa, y como diciéndole, no me voy a enojar, pasó hace mucho tiempo, no te preocupes, pero como es obvio que además de que pasó mucho más de lo que él creía, de repente ya se da cuenta que pasó realmente mucho más y que no puede con los celos. Tienes razón, muchas gracias. Es un tema de celos, tal cual, de celos en pareja. eh, y esta es otra de esas ventanas a la vida típica de pareja, de clase medieros, con una vida aburrida. Y por lo tanto no pasa mucho. Lo más interesante que pasó en su vida fue que alguna vez ella tuvo una affair, eh, y es justamente lo que está arruinando su matrimonio ahora, ¿no? Eh, pero en fin, eh, es un buen cuento también, y de hecho recomiendo que no lo haya leído, que no lo haya terminado, porque le den una oportunidad, aunque sin duda no creo que se compare con, por ejemplo, Catedral. Catedral creo que sí es como el punto más alto en la carrera de Carver. Pero en fin, ojalá hayan disfrutado Carver, ojalá que los haya sacado de su zona de confort. A veces hace falta un poco salir de la zona de confort en lo que leemos. Me da gusto que nos dio mucho tema para debatir, me da mucho gusto también, pues les dejó algo, sin duda, aunque no era lo que se esperaba, no, probablemente su literatura preferida para muchos, les dejó algo, lo sorprendió con Catedral, es lo que me di cuenta también. Eh, y dice Line Faustus, me gustó mucho conocer a este autor, sobre todo ahora que estoy escribiendo cuentos. Claro, Carver es una gran lectura si estás escribiendo relato breve, porque Carver es un maestro del relato breve grandísimo y para eh, escribir hay que leer a los maestros. Eh, Verónica Gavilanes dice, la verdad me parecieron más interesantes las discusiones a partir de los cuentos que los relatos en sí. Qué bueno que pudimos tener el video al fin. Sí, perdón por esto, pero estamos en una etapa muy de crecimiento, de entrarle a cosas nuevas, pues nunca habíamos hecho, como pueden ver, este tipo de transmisiones. Las vamos a estar haciendo más seguidos. Esta van a ser, como siempre, cada 2 semanas. Eh,
Y además vamos a estar subiendo muy pronto ya contenido de esas cápsulas de 2, 3 minutos como más rápidas, pero también con pues recomendaciones de lecturas, con análisis rápidos de ciertos libros, personajes, obras, etcétera. Les quiero presumir algo, de hecho, eh, que eso es para la gente que vea este video, van a ser los primeros en saberlo. Vamos a anunciar entre mañana y pasado mañana eh, la creación de la gran memepedia de la literatura universal. ¿Qué es la gran memepedia de la literatura universal? Ahorita se los digo, antes le voy a contestar a los mensajes que están llegando, que dice Andrea Martínez, qué bueno que hagan proyectos así. Está bien divertido, la verdad nos la pasamos muy bien, porque es eso, al final somos lectores, y somos lectores de verdad, nos gusta leer. Eh, Cuando digo somos lectores de verdad, no me refiero a que leemos cosas más chidas que otros, no, me refiero a que sí leemos. Leamos lo que leamos, pero leemos, vaya, nos gusta leer. Sirve para hacerse una disciplina de leer un libro cada 2 semanas, porque quieres estar ahí al corriente con el grupo y eso te motiva a leer, entonces creo que es un buen espacio para hacerlo, yo quiero que esto continúe. Eh, Dice Marlene, gracias por llevarnos a leer cosas nuevas, de eso se trata estar en este grupo. Claro, Marlene, el punto es que conozcan cosas nuevas que les recomendamos nosotros desde este lado como lectores y algunos otros que sí son más expertos en literatura. Ojalá algún día podamos tener una sesión como estas con Jaromir o incluso con 10, sería maravilloso, aunque se rumora que 10 realmente no existe y es un fantasma. Eh, con otros administradores, con Marieta también sin duda tendremos alguna vez sesiones de lectura. Eh, y también a veces visitar obras que estamos más acostumbrados a leer. Para eso es la encuesta, por eso preguntaron que no han visto qué sigue para leer. Eh, pues bueno, lo que sigue para leer es ahora por encuesta. Entonces, si tienen sugerencias de qué libros leer, recuerden, tienen que estar en Bookmate. Si no está en Bookmate, no podemos leerlo todavía. Eh, pero si están en Bookmate, hagan sus sugerencias o hagan sus sugerencias y yo veo si está en Bookmate y yo voy a subir una encuesta mañana temprano para que voten por su lectura preferida y ustedes deciden cuál es la siguiente lectura. Eh, Dice Karina Madgay, a mí me pasó eso, espero el cuento en la segunda parte que me emocione. Creo que te faltaron acentos, Karina, ya no supe qué te referías. Karina Magdalena, me esperé el video para ver su explicación, ahí está, y el de los demás. Claro, ahora si los vuelves a leer estos cuentos, probablemente ya empiezas a ver otras cosas que no habías visto, y a lo mejor ya los disfrutas más. Yo insisto, Carver es uno de estos escritores que sí merecen una segunda lectura. Eh, Alex Alonso, ya llegué, no, pues a buena hora. Pero ahí va a quedar el video para que lo vean y para que se echen la discusión que tuvimos aquí. Bueno, no tanto discusión, sino el intercambio de ideas, ¿no? Iván Méndez sugiere compras borrascosas. Pues aquí ustedes sugieran y yo subo mañana una encuesta con todas las. Tenemos ahorita Mary Shelley, de Frankenstein, de Mary Shelley. Tenemos, ¿qué otros? Tenemos algo de Isaac Asimov, de los que han sugerido, ciencia ficción. Paul Auster, creo que sí hay algo de Paul Auster en Bookmate, pero busco a ver si hay algo de Paul Auster. Reportaje del pie de la horca de Julius Fusik, no he visto si está en Bookmate. Confesiones de una máscara. Pues bueno, gracias por todas sus sugerencias. Las voy a subir todas a la encuesta, si están en Bookmate, y ya ahí decidiremos cuál es la siguiente lectura. No va a ser dentro de 2 semanas la siguiente lectura porque se nos cruza la semana de Navidad y para no estar tan en chinga, lo vamos a dar más bien hasta final de mes. Vamos a dar más tiempo. Pero en enero ya retomamos nuestro ritmo de 2 lecturas por mes, una lectura cada 2 semanas. Pues en fin, les agradezco muchísimo por acompañarme en este video en vivo para comentar los cuentos de Raymond Carver. La verdad es que yo disfruté mucho de este video porque pues Carver es de mis escritores preferidos. El siguiente cuento lo decimos mañana y pues nos estamos viendo en el grupo para todos los que llegan aquí a ver el video en YouTube y no saben dónde está el grupo de lectura, vayan a la página Memes Literarios, voy a poner todos los enlaces abajo y ahí se pueden meter al círculo de lectura. Es un grupo en Facebook, solamente que si somos muy exigentes, hay varios moderadores ahí trabajando en el grupo. Perséfone es quien está coordinando la moderación y el estar ahí atendiendo el agregar gente y demás. Y si no contestan la pregunta y no aceptan las reglas, no los aceptamos en el grupo. Y somos muy estrictos. Si alguien falta las reglas, se va a la primera.
Dice Marlene Estrada, no, no sé, no, que, este, perdón, se me fue la onda. El extranjero de Camus Wendy, estaría muy, muy bueno. Camus me encanta. El mito de Sísifo sería increíble leerlo uno de estos días. Bueno, la Memepedia es un proyecto que estamos ya trabajando. Hay un equipo ahorita de investigadores, maestros en letras, doctores en letras, licenciados en letras y estudiantes de letras, de un equipo ya de 14 personas, si bien recuerdo, que están trabajando en investigar, hacer una línea de tiempo de toda la literatura universal, sacar los autores y obras que consideramos más relevantes, y hacerlo todo esto a modo de enciclopedia didáctica, como tipo For Dummies, pero ilustrado con memes. Pero, o sea, la redacción va a ser más así en plan For Dummies, pero la parte de la investigación, que es al final lo que vamos a hablar en el libro, está buenísima. Vamos a hablar en este libro sobre tal cual un análisis de la historia de la literatura universal, de los que creemos que son las obras más relevantes y los autores más relevantes, con datos curiosos de estos autores y obras, chismes incluso, mini análisis de por qué creemos que son relevantes, etc. Y bueno, esta Memepedia la estamos ahorita escribiendo, nada más vamos a empezar una campaña de donadora para poder sacar pues el presupuesto para hacerla. Van a participar la mayor parte de los administradores de la página, de los los conocidos que están ahorita también. Tengo que hablar con algunos otros para ver si participan, pero creo que es un proyecto que está muy interesante, muy chido. Y en esta semana se van a enterar más al respecto, porque vamos a publicar un video al respecto, un comercial, por así decirlo, vamos a publicar la campaña. Les estamos pidiendo que nos ayuden a fondearla, porque pues los investigadores, pues para que los ayuden a que ganen algo en vez de que luego tengan que ir a trabajar en un McDonald's, que puedan dedicarse a esto mejor. Son investigadores felices, estudiantes de letras felices, que van a estarles dando un contenido bien, bien chido. Van a ver. Dice Maki Ampora, ¿podemos tratar de leer a alguna mujer? Digo, es que la mayoría de las sugerencias son hombres y probablemente la mayoría aquí hemos leído puros hombres, yo sé. Y de hecho, por eso puse a Mary Shelley con Frankenstein, y voy a poner equilibrado el mujeres con hombres. Vamos a estar leyendo muchas mujeres, no se preocupen. Por eso leímos a Margaret Atwood y vamos a leer a bastantes mujeres. Y vamos a intentar que sea equilibrado la cantidad de hombres y de mujeres, porque en el equipo pues también hay banda feminista que obviamente aboga porque le demos el espacio que merecen a las mujeres, ¿no? Porque hay unas escritoras increíbles, pero muy cañón, como Margaret Atwood, que ya vimos lo buena que es. Dice, podemos tratar de leer alguna, no dejen tanto tiempo para leer, nada más en diciembre, porque son vacaciones y porque nosotros también nos queremos ir a descansar un ratito, pero en enero regresamos a dos al mes. Díganme si quieren uno a la semana, a mí se me hace que es muy rápido y luego no le va a dar mucho tiempo a mucha gente, entonces yo creo que está bien así, 2 al mes. Dice Verónica Gavilanes, los estudiantes de colegio van a amar la Memepedia. Jajaja, es la idea, que sea tan didáctico que para, o sea, que una persona que no sepa mucho literatura le llame la atención y diga, a ver, vamos viendo esto. Dice Marlene, suena chidísimo. Wendy in My Mind, sí, pues qué bueno que les gusta la idea, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo planeándola, mucho. Es un proyecto que está en nuestra cabeza desde hace como 3 años, por lo menos, y ya por fin está pasando, ya por fin se está trabajando en ella, y muy pronto la vamos a tener disponible. La versión, que eso es muy importante decirlo, no importa que hagamos un libro físico y se vende el libro físico, queremos que la versión de la Memepedia básica de la literatura universal esté disponible para todos. PDF, en web, etcétera, que esté abierta. Y ya si quieres la obra de colección con el libro que hagamos, pues ya aparte, ¿no? Perdió el segundo de Margaret en la encuesta pasada también, sí. Sí, Virginia Woolf, hay bastantes libros de Virginia Woolf en Bookmate, es una de las que tenemos ahí preparadas en la lista de lecturas forzosas. Y también por eso estamos haciendo esto de que una lectura del mes es decidida por ustedes y una es decidida por nosotros, porque así le damos balance y equilibrio a todo tipo de lecturas. Nos garantizamos que leamos todo tipo de cosas, ciencia ficción, drama, a veces hasta teatro, estaría bueno leer, de todo, poesía. Tendríamos que leer poesía con alguien que sepa poesía, porque yo no sé nada de poesía, pero vamos a ir cambiándole. Dice Alberto Caligua
Guinness, 2 semanas para el ingeniero están bien, una es muy poco, el ingeniero habló. Estoy de acuerdo contigo, más allá de la carrera de los ingenieros, yo no soy ingeniero y también 1 semana se me hace muy rápido. Dice Lain, el tiempo está bien. Esto motiva más para leer que la Facultad de Filosofía y Letras. Es que esas zonas son muy académicas, y pues la academia es teorizar y entrarle a la teoría, pues no es para cualquiera. Pero si lo hacemos para disfrutar la lectura, este es el caso, ¿no? No tanto el teorizar sobre. Sí, como cuentos orientales de Margaret Yourcenar. Margaret Yourcenar, a ver si hay algo en BookMate, yo creo que sí hay. O Memorias de Adriano, también Orlando y Virginia Woolf, que aún no lo leí, que me da curiosidad. Sí, pues escritoras de ciencia ficción, Mary Shelley con Frankenstein. Si no queda seleccionada en esta encuesta, probablemente sea nuestra siguiente lectura, porque pues ella básicamente se dice que inventó la ciencia ficción. Eh, eh, Dice Marlene, cierto, André Martínez. Bueno, pues listo. Entonces, aquí se va a quedar este video para que regresen a él cuando quieran, si lo quieren, si presúmenlo a sus amigos, el canal de YouTube, vamos a tener contenido bien chido, no solamente de literatura, también va a haber cosas de cine, va a haber cosas de música, obviamente. Va a estar bueno, va a estar bueno. Estén al pendiente porque además el 17 de diciembre es nuestro cumpleaños, en fin. Por aquí vamos a estar en contacto. Cualquier cosa, ya saben, ahí en el grupo vamos a estar publicando la siguiente lectura, la encuesta, y eh, nos vemos pronto. Pronto les aviso cuál es la siguiente fecha de nuestro video en vivo. Sale, pues que estén muy bien. Nos estamos viendo pronto. Disfruten mucho estas fiestas que empiezan, la temporada de posadas y toda la peda. Disfruten a un chingo. Bye, bye.